Bien, vamos a hablar ahora sobre la sexta parte de la verdad sobre el libro del Apocalipsis. Ustedes saben que en el segmento anterior profundizamos sobre los tres emperadores que masacraron, torturaron, asesinaron a los cristianos católicos. Ahora dedicamos en el libro del Apocalipsis, donde el discípulo amado hace alusión a estos tres asesinos. Y para eso nos vamos al capítulo 13 del libro. En el capítulo 1, como recordamos, la primera bestia o falso profeta es el emperador Nerón. Las 7 cabezas son los 7 senadores que misericordiamente aprobaron el edicto o la ley que había promulgado Nerón. O se culpa a Nerón de que él quemó la ciudad, o se culpa a un grupo determinado de personas que quemaron la ciudad. ¿Qué haremos en este caso? En este caso, entonces, los senadores crearon un edicto en el que acusan a este grupo de personas que se llaman cristianos, a los cristianos, porque era un grupo que ya predicaban, había un gran número, y entonces tiende a culparse a los cristianos. En este caso, el grupo más grande que había, vuelvo a decir, era en esa época los cristianos católicos. Se encontraban en Roma ya predicando. Y como la soga rompe por la parte más débil, entonces se decide culpar a los cristianos. Los senadores, conociendo lo que mandó a hacer este loco de Nerón, le protegen el pellejo. Se reúnen y aprueban esa ley de acabar con el cristianismo. Fíjense algo que es muy importante, que ustedes también conozcan también por medio de la historia universal. ¿Saben ustedes que este edicto de Nerón duró hasta el año 313? Comenzó en el siglo I, escuchen bien, comenzó en el siglo I y dura hasta el año 313. ¿Quién elimina esta ley de la matanza a los cristianos? Asesinatos, crímenes, tortura. Bien, que la eliminen este año, en el 313, es Constantino. De no ser por la madre de Constantino, Helena, hoy Santa Helena, que entró secretamente al cristianismo y que luego su hijo la descubre y él también se bautiza y levanta el edicto dado por Nerón y a la vez da libertad a los cristianos para que prediquen públicamente en las casas, en las plazas y en otros lugares. La mediación de Santa Helena. Las órdenes dadas por el emperador, torturar, asesinar y someter a todo aquel y que sin saber un porqué eran atrapados, crucificados, asesinados y lanzados a los leones. En este caso me refiero a Nerón, ya que familias enteras eran enterradas en aulas, ya que familias enteras eran encerradas en las aulas para que los leones lo devoren. Al hablar de la corona, en el versículo 1 del capítulo 13, notamos que la corona de Nerón, como habíamos dicho hace un tiempo ya, tenía un título que ofendía a Dios. Si leemos la historia universal, sabríamos que todos los reyes se creían dioses y por eso en sus coronas se inscribían Dominus et Deus, es decir, Señor y Dios. Eso lo podemos encontrar en el versículo 13 del capítulo 4, del capítulo 13. En el versículo 4, escúchenme, del capítulo 13. Se nos presenta ya la muerte de Nerón en esta época. Pero recordemos que el discípulo amado de ninguna manera hace referencia al listado de los emperadores, sino al edicto o la persecución afanosa que retomaron estos emperadores. Quien da continuidad a esta matanza es Vespasiano. En el capítulo 9 podemos leer cómo el apóstol tiende a informarle a los cristianos que los están asesinando, los están matando. Dice, el que tiene que morir, que muera. El que vaya a la cárcel, que vaya. En nombre de Jesucristo, que vaya. Por eso yo quiero felicitar a los católicos porque sufrieron mucho. Sufrieron mucho. Muere Jesucristo crucificado y de ahí en adelante entonces hay una persecución fuerte contra los apóstoles, contra todos los cristianos católicos. Después de la muerte de Vespasiano llega Tito.
Pero, como ya sabemos, Tito no da continuidad a la persecución y matanza de los cristianos católicos. Pero aparece entonces el más temible de todos los emperadores. ¿Quién es? Domiciano. Tito tenía una persecución fuerte contra los judíos, contra la religión judía, pero no contra los cristianos. Él no tuvo ninguna persecución contra los cristianos. Sin embargo, Domiciano es que levanta otra vez este edicto, y él, cuando ve que están glorificando a Cristo, él dice: el Dios de ustedes soy yo, que maten a todos esos cristianos, a quien hay que adorarme es a mí. ¿Cómo es posible que estén adorando a ese Jesús? Dice Domiciano. Y como todos no pueden ver al emperador, ya que se encuentra a veces o fuera de Roma, especialmente en las guerras, o asignado a sus castillos, era muy difícil ver a uno de estos emperadores con pasearse por las calles o visitando incluso a alguno familiar. Pues los emperadores también tenían familia afuera, tíos, primos, hermanos, primo segundo, familia, esposas incluso. Sin embargo, los emperadores no tendían a ir a visitar a estas personas. Es decir, era muy difícil ver a un emperador con pasearse por la calle. O ir a visitar, por ejemplo, a algún general, las casas de estos generales que estaban siempre fuera. Y como está muy seguro Domiciano que él es un dios, entonces se hace construir una estatua gigante para que todos la vean. Y le pone un letrero que decía Dios y Señor, es decir, Dominus et Deus. Es decir, en la misma letra que tenía Nerón en su corona, ahora Domiciano la manda a poner en una estatua debajo, como no todo el mundo lo ve, para que sepan que él es Dios, que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen todas las personas? Postrarse frente a esa estatua, en la que dice Dominus et Deus. Se postran frente a esta estatua y lo ven, esa estatua, como un dios. Domiciano también elimina las monedas que utilizaban sus predecesores, es decir, Nerón y su padre Vespasiano. Vespasiano usaba la misma moneda que usaba Nerón, pero entonces Domiciano elimina estas monedas, este tipo de moneda, y se crea su propia moneda con su fisonomía, es decir, con su cara. Y cada una de estas monedas, dicen en el capítulo 13, tenían sus cifras. Estas monedas eran fabricadas en oro, en plata, en bronce, incluso en cobre. Domiciano también elimina lo que se llama el trueque. Es decir, dice, ya nadie puede comprar o vender si no es con la moneda que mandó a construir o fabricar este emperador. Nadie puede comprar. Es decir, ya no puede haber trueque. Quien elimina los trueques, yo te paso, por ejemplo, bananas, tú me pasas sandía, yo te paso ajíes, tú me pasas yuca, y así vamos con el trueque alimenticio especialmente. Esto se elimina, entonces hay que obligatoriamente comprar. Por eso la cifra estaba en la mente. ¿Cómo compro si no tengo dinero? Estaba en la mente de la persona. Y en la mano se lleva el dinero. En la mano se lleva el dinero. En el capítulo 13, el discípulo o apóstol amado, como podemos decirle, hace referencia, vuelvo y repito, a las tres bestias que han asesinado a miles y miles de cristianos. Son los tres emperadores que dieron rienda suelta a la ley de matar a los cristianos católicos. Identifica con un número que en la Biblia es imperfecto, el número 6. Pero como son tres emperadores, lo identifica con el número 3, 6, 3 veces, haciendo mención de los tres emperadores asesinos:
Nerón, Vespasiano y Domiciano. A Tito no se incluye, aunque está en ese renglón, pero Tito no se incluye porque Tito no tuvo ninguna persecución contra los cristianos. Él tuvo persecución, sí, contra los judíos. Leyendo el libro del Apocalipsis y relacionándolo con el contexto cultural de la época, es decir, la historia, es fácil explicar la causa por la que nuestro apóstol hace mención de los cuernos. Pues les digo, miren, que en la edad primitiva los cuernos eran signos. Los grandes jefes de tribus mataban animales con grandes cuernos y tendían a usar estos en sus cabezas o alrededor de su cuello o incluso en su cintura. Lo importante era que lo llevaran. Es decir, los cuernos representaban el poder y la fuerza física y se exhibían en las casas del jefe o cuando iban a enfrentarse con otras tribus. Vean los gigantescos cuernos de estos animales colgados en su cuello del jefe o puestos en su cabeza, y esto le encauzaba al respeto de ese jefe y a la vez su misión. Esta postura de usar los cuernos de animales se mantuvo durante mucho tiempo, es decir, desde la época primitiva hasta la Edad Media. En el continente americano también los indígenas usaban los cuernos como signo de poder, pues el apóstol lo presenta en la corona de estos emperadores. Lo encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, 3. Vamos a ver el capítulo 12, 3, a ver qué nos dice. En el capítulo 12, 3 dice: apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas. Le recordamos que los dragones eran porque los emperadores usaban flechas encendidas y también usaban catapulta y la lanzaban con fuegos hacia grandes cantidades de cristianos que los amarraban. Y aquí lo mandaban a quemar, lo quemaban. Entonces dice en el capítulo 3, y en la cabeza 7 coronas. Y en la cabeza 7 coronas, con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándose sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Aquí tenemos entonces en el capítulo 3, en el versículo 3, en el capítulo 12, tenemos que este emperador Herodes usaba una corona con 10 cuernos. Un poco más pequeña, claro está, que los emperadores grandes, los que se encontraban en Roma, porque ustedes saben que Herodes era un pequeño dictador. Recordemos entonces que los procuradores usaban la corona, pero con las puntas más pequeñas que las de los emperadores que se encontraban en Roma. Estos eran procuradores, allá estaba el emperador. De todas maneras, eran pequeños emperadores. Los procuradores eran pequeños emperadores. Hoy le llaman procuradores a los fiscales, a los jueces, a los que imponen las leyes. Entonces, y a los que dictan leyes. Hoy, en aquel tiempo también los procuradores también dictaban leyes, pero se preocupaban más de cobrar los impuestos para enviarlo a Roma, al emperador principal que se encontraba en Roma. Bien, entonces, en este texto hace alusión, como ya habíamos dicho en el capítulo 12, 13, hace alusión, como ya habíamos mencionado, a Herodes, que quiso asesinar a Jesús. Inmediatamente la Virgen trajo al mundo al Salvador. Recordemos, estoy repitiendo lo mismo para que nos demos cuenta que los procuradores eran asignados en esos pueblos por los reyes que conquistaban, de hecho, esos pueblos, y le pertenecían por ley. Es decir, ellos esclavizaban estos pueblos. Entonces, estos pueblos tenían que pagar impuestos. De acuerdo a la ganancia que recibían estos pueblos conquistados, ellos le quitaban parte de este dinero, ya sea en comida, ya sea en plata, ya sea en oro, lo que produjeran. Todo era llevado
al pueblo de Roma. Y también entregado también a los guardias, especialmente los víveres y la comida, se le entregaban a los guardias para que puedan comer. Por eso usaban coronas con la punta más pequeña, claro está, pero similar a la de sus reyes. En este caso, Herodes, que gobernaba todo el pueblo de Palestina, le tocaba a Herodes, todo el pueblo de Palestina. El pueblo de Palestina estaba compuesta por, vamos a llevarle similar para que podamos entender un poquito, a provincias. Vamos a suponer, por ejemplo, los obispos tienen diferentes provincias. Entonces, ellos dirigen esa provincia. Así mismo también eran los procuradores. Entonces, Herodes dirigía a todo el pueblo de Palestina. Entonces, ¿cuáles eran los pueblos o las provincias que se encontraban en Palestina? Judea, Galilea, Samaria y la Perea. Eran esas 4 provincias o esos 4 pueblos que dirigía Herodes. Aquí Herodes determinó, recuerden bien, la ley de matar a todos los niños que, ya yo te lo había dicho anteriormente, todos los niños de 2 años hacia abajo. Por eso María tiene que huir al desierto, es decir, María se va a Egipto, que lo presenta en el capítulo 12, presenta a la mujer y el dragón, presenta a María y a Herodes, recordando todo el padecimiento que tuvo Jesucristo antes de ser crucificado, es decir, desde que Jesús nace, es perseguido fuertemente. Entonces, el apóstol Juan hace referencia también a todo lo que quiso hacer Herodes con Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Que Herodes tiene que cobrar impuestos a todo el pueblo de Palestina. Por lo repito, Judea, Galilea, Samaria y la Perea. Y estos impuestos eran llevados a Roma, necesariamente a Roma. Un de orden quiero dar aquí, aunque no estamos en esas explicaciones, pero quiero dar un poquito de estas explicaciones. Que cuando Nerón crea la ley de matar a los cristianos católicos, repito, esta ley fue acogida por las demás autoridades. Eran una ley buena. ¿Por qué era buena para los demás emperadores de todo el mundo? ¿Por qué? Excepto Egipto. Egipto no le dio ni pie ni cabeza, podríamos decir, a esta ley. Por eso María tiene que huir a Egipto para allí no ser perseguida con su niño Jesucristo. De la ley de matar a todos los niños. Entonces, la ley era buena porque no tenían, los cristianos no tenían que pagarle impuestos al César. Por eso dice Jesucristo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, si tú, dice Jesucristo, le da a los más pobres, se lo está dando a Dios. Y por eso el cristiano de esa época, lo que recibía, no quería enviarlo a un ricachón. El cristiano de esa época quería pagar, ayudar a los más pobres, a los más necesitados, como lo dice en Santiago, lo dice Santiago. Muéstrame tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe, porque una obra sin fe tampoco es obra, y una obra sin fe tampoco es fe. Entonces las dos van a la par. Santiago, vuelvo y repito, dice, muéstrame tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe. Una fe sin obra no es fe, y una obra sin fe tampoco es obra. Entonces Santiago, las dos van a la par para poder salvarnos. Por eso la Iglesia Católica hace muchas obras. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios. Los hechos de los apóstoles informan que recurrían a compartir lo que recibían con los más pobres y necesitados. Bueno, para no cansarle,
podríamos decir que el único que usa una corona diferente de estas autoridades que mencionó el Apocalipsis y que tenía potestad para mandar a matar a los cristianos era Domiciano, ya que su corona terminaba en 2 cuernos, es decir, en 2 puntas. Bien, entonces, yo quería dejarlo aquí para que ustedes pues lean, por favor, se lo dejo de tarea, que lean desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17, que es donde más se presenta la disposición de estos emperadores. Recordemos bien que el apóstol lo va mencionando también poco a poco. Por ejemplo, en el capítulo 17, vean ustedes, en el capítulo 17, menciona de manera constante a Nerón. Dice que lleva las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que ha visto, pero ya no es. Aunque sigue dando el edicto de Nerón, esa bestia ya no existe, ya Nerón había muerto. Entonces, vuelve otra vez a mencionar a Nerón del capítulo 17 en el versículo 8. Dice, al descubrir que la bestia era, pero ya no es. Vuelve otra vez a mencionar a Nerón en ese texto bíblico. En el capítulo 11 del mismo capítulo, en el versículo 11, escúsenme, en el versículo 11 del mismo capítulo 17, vuelve a decir otra vez, la bestia que era y ya no es. Entonces, van unos cuantos emperadores ya, que están dando cumplimiento a esa ley. Repetimos que estas bestias, Nerón, Vespasiano y Domiciano, ellos son los que cumplen con estas leyes. Y que esta ley de perseguir a los cristianos, de asesinarlo, matarlo, entregarlo a los leones, se va cumpliendo hasta el año 313, en el que podríamos decir Santa Elena interviene ya como cristiana, interviene ante su hijo. Bien, podemos decir entonces que este edicto se mantiene desde el siglo I hasta el año 313, es decir, 3 siglos dura la persecución de los cristianos. Ver a un cristiano predicando tenía derecho de ser asesinado y ser cruelmente envenenado, y valíamos poco. Los cristianos valíamos poco en esa época. Entonces, quien da realza, quien levanta otra vez el gran poder de Dios, quien hace lo posible para que los cristianos puedan predicar libremente, puedan evangelizar, puedan llevar el mensaje de Dios, es precisamente esta santa, que es la mamá de Constantino, que se llama Santa Elena. A Santa Elena, no a Constantino, a Santa Elena es que le debemos que el cristiano pueda predicar. Bien, entonces es lo más que podríamos decir, porque mayormente nosotros tendemos a querer decir que la Iglesia Católica fue creada por Constantino. Eso no es cierto. La Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica. Y el que se sale de ahí no tiene salvación. Vean ustedes la persecución que se tuvo en esa época con estos 3 emperadores, con Nerón, Domiciano y Vespasiano. O lo podríamos decir en línea. Nerón, Vespasiano y Domiciano, hijo. Entonces, con estos 3 fue la persecución más fuerte que se dio en la época cristiana.
Repetimos que quien levanta ese edicto en el año 313 es el emperador Constantino. Bien, que Dios le bendiga a usted, me bendiga a mí. Nos veremos en otro momento. Si Dios, Papá Dios, usted y yo lo queremos. Que Dios le bendiga. Amén.